era el doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Vamos a dialogar en esta mañana sobre la situación que está viviendo el país. El sistema judicial de Ecuador, tan maltrecho durante el correísmo, parecía recuperarse. Y vienen escándalos de una enorme magnitud que deja en claro las grandes deficiencias que existen en materia de justicia en general en el país por el caso Alvarado. Bien lo señala Roberto Aguilar en la crónica que dimos a conocer en nuestro segmento anterior, en el sentido de que las altas autoridades, en este caso la más alta en competencia en este asunto, el Ministerio de Justicia, Paul Granda, dejó insatisfecho a los legisladores. Resume Roberto Aguilar que lo único claro al final de la tediosa jornada en el Parlamento el día de ayer es lo que se sabía desde un principio: Alvarado se fugó y nadie da la cara. Quisiéramos, doctor Valverde, en esta mañana conocer algo sobre protocolos, responsabilidades, seguimiento, etcétera, de este tipo de medidas cautelares como el uso del grillete, pero comencemos hablando de qué es lo que justifica la utilización de medidas cautelares. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha de Antena 1. Buenos días, Rosana. Buenos días, Gustavo. Un gusto estar con ustedes compartiendo y poder dar respuesta a una serie de inquietudes. Nosotros tenemos que partir aquí de las reglas dentro de las cuales nos movemos los juzgadores y de las que no podemos separarnos. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha establecido estándares mínimos que tienen que respetar los estados y por lo tanto los administradores de justicia, la regla general es la libertad cuando se instruye a una persona. Entonces, las excepciones son la privación de aquella libertad. Y los estados han ido adoptando una serie de medidas precisamente para que el juzgador no necesariamente tenga que ordenar la privación de libertad. Cuando una persona está procesada, lo que se quiere es que esa persona tenga inmediación con el proceso. Entonces, una de las formas que estableció el Código Orgánico Integral Penal y una de aquellas medidas es que precisamente un juez de garantías penales pueda ordenar la utilización de un dispositivo electrónico, el famoso grillete. Entonces, con eso todos entendemos que si la persona está con orden judicial, mediante la cual él tiene que respetar necesariamente, porque, por ejemplo, el juez le puede circunscribir su libertad de acción, de movimiento dentro de una circunscripción territorial. O sea, le puede limitar, ¿no?, para que usted no se pueda movilizar, por ejemplo, por todo el territorio nacional. Entonces, se supone que cuando utilizamos este dispositivo electrónico, cualquier tipo que vulnere la orden del juez, porque quien va a establecer y a colocar y a darle las instrucciones a la persona es precisamente el Ministerio de Justicia, que es el encargado de poner estos dispositivos electrónicos. Entonces, cualquier situación anómala que despierte cualquier sospecha tendría que ser reportado primero a las autoridades del organismo respectivo y sobre todo también a la Fiscalía. Porque la Fiscalía, ante cualquier situación que podamos presumir que se está haciendo algún tipo de manipulación que podría poner en riesgo la garantía que da el dispositivo electrónico, entonces tiene que ser comunicado al fiscal para que a su vez el fiscal pueda pedir una audiencia al juez y el juez pueda cambiar la medida. Cuando un juez no toma una medida de privación de libertad, le previene a la persona y le dice: si usted incumple lo que yo le estoy diciendo, inmediatamente le puedo yo cambiar la medida. Es como ponerle a prueba a la persona. Si usted le dice a una persona contra quien se ha iniciado una instrucción fiscal, usted se tiene que presentar el lunes, el miércoles y el viernes de todas las semanas.
y esa persona el día lunes ya no llegó, el juez inmediatamente con la petición del fiscal van a hacer una audiencia y van a cambiar la medida, que es precisamente lo que ocurrió en este caso con la situación del señor Alvarado. Doctor Valverde, al parecer aquí hay una cadena de responsabilidades. Ayer le escuchábamos a Vanessa Mejía, quien era la supervisora de turno del Ministerio de Justicia y quien fue la que recibió además el mensaje por WhatsApp de Fernando Alvarado indicándole que se había retirado el grillete, que el grillete estaba abandonado y que él ya había salido del país. Las autoridades del mismo Paul Granda dice que hay complicidad. La presidenta de la Asamblea Nacional dice que ha habido cierta complicidad, que hay una cadena de responsabilidades ahí dentro del Ministerio de Justicia. Entonces un poco nos preguntamos ahí qué hacer. ¿Qué va a pasar? El secretario de la Política encargado del Ministerio de Justicia ha anunciado que alrededor de 20 personas, incluidos la viceministra y el subsecretario, han sido retirados. El fiscal, el juez dicen que jamás recibieron notificaciones de este mal funcionamiento, que ya desde el 2017 venía dando cuenta de que este sistema no estaba funcionando bien. Hace un momento dábamos la información de que había más de 2.000 alertas y tan solo en este último lapso que concluye, digamos así, con la fuga de Fernando Alvarado, estamos hablando de más de 240 alertas, no estamos hablando de una, de dos, de tres. Entonces ahí nos enfrentamos a una amplia cadena de responsabilidades. Sin duda. Creo que es importante aquí destacar que no solo la normativa secundaria, sino la Constitución de la República dice que todo funcionario público tiene responsabilidad penal, civil y administrativa. Quienes trabajamos en el sector público tenemos esa calificación de 3 tipos de responsabilidad. Y como bien ha establecido Rosana, los abogados siempre nos vamos a la cadena de responsabilidad. Es decir, a quién no se le notificó o a quién se le notificó y sin embargo omitió dar la información respectiva para que se tomen los correctivos necesarios. Si es que la información que da la señora que estuvo encargada de que, por ejemplo, ella reportó, ¿no?, que había un mal manejo de los grilletes, indudablemente nosotros asumimos que, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia tenía que haber una persona responsable de recibir los reportes, porque entendemos que no va a haber una sola persona monitoreando las 24 horas, ahí solo pensemos que va a haber 3 turnos de personas monitoreando 8 horas cada uno, ¿no es cierto? Entonces se supone que si yo soy el responsable voy a recibir cada día 3 reportes de 3 personas diferentes sobre qué pasó en ese tema. Y si es que yo ya que soy el responsable, estoy recibiendo que el grillete no está funcionando en las condiciones, yo tendría que, si es que hay una cadena jerárquica ahí, inmediatamente hacer conocer a la persona del ministerio sobre la situación. Y es más, esa persona incluso podría haber puesto en conocimiento directamente de la fiscalía. Porque aquí también el tema es que cuando estamos frente a situaciones que violentan un sistema, porque aquí el tema es el sistema penal con las medidas cautelares, pudo poner en conocimiento de la Fiscalía para que se inicien, lo que digo, las acciones que puedan revertir la situación de la persona a quien se le puso el grillete. En una situación normal, doctor Valverde, dígase en un país con mejores y mayores garantías que en Ecuador, ¿qué grado de confiabilidad se tiene en el grillete electrónico? Vea, esto hace unos 10 años, para nosotros es el Código Orgánico Integral Penal 2014, es decir, estamos hablando aproximadamente de 4 años. Pero yo me acuerdo que hace 10 años, ¿no?, una persona, no sé si ustedes vieron, hubo un reportaje de televisión que como una forma de escandalizar, tenía un grillete, pero el grillete era era muy grande, ¿no? Se ponía y se secaba. Él se puso short y salió a las calles de Miami para exhibir y decir que le estaban degradando a su personalidad haberle puesto un aparato de esas dimensiones, porque a él le impedía la libre movilidad, porque incluso no podía utilizar ni la ropa que él lo quería hacer. Vean que
O sea, desde un inicio hubo este tipo de protestas, no. Ahí no se balancea el hecho de que si el sistema, la tecnología nos permite aprovecharla y ponerle a una persona un grillete, lo que estamos preservando y garantizando es precisamente su libre movilidad y que él siga defendiéndose en libertad. O sea, la ventaja de la tecnología es muy buena, ¿no? Ahora, nosotros no hemos escuchado últimamente que en otros países ocurran situaciones anómalas en cuanto a la utilización de los grilletes. Y en Ecuador, digamos que asumimos que venía funcionando bien el sistema. Lo que ahora amerita y es urgente que precisamente las autoridades puedan dar una información respecto a qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en cuanto a los grilletes. Yo quisiera mostrar nuevamente y escuchar lo que está publicado en redes sociales. Entendemos que la fuente original es un reportaje de Teleamazonas sobre lo que estaba sucediendo como un ejemplo con el uso del grillete electrónico en Ecuador. Escuchamos nuevamente. Le pregunto, ¿usted se ha sacado el grillete? Sí. ¿Cuánto tiempo usted tardó en descubrir cómo podía sacárselo? El mismo día. Esto tiene un tornillo aquí. ¿Es un tornillo? Sí, al sacar este tornillo, esta correa sale por aquí. Esto se sale normal. Una llave hexagonal, según la habilidad que uno tenga. ¿Cuántas veces usted se lo ha sacado? Cuando tuve la oportunidad de sacármelo, todos los días me lo sacaba. ¿Y cuántas veces ellos le llamaban por la alerta? No, nunca. O sea, es propio de uno. Por ejemplo, si yo deseo, me lo saco y, bueno, en el momento en que vaya a salir, me lo vuelvo a poner. De una persona, un reo ecuatoriano que utilizaba y posiblemente utilice el grillete electrónico que lo ha publicado Teleamazonas. Oiga, yo dije anteriormente que aquí hay que sincerar la situación. Si es que hay reportajes como esto, lo que a las autoridades tienen que hacer es efectivamente este rato verificar cómo está funcionando el grillete. Porque si esto es verdad, llegamos a la conclusión de que ningún grillete tenía las seguridades del caso. Entonces que no estábamos cumpliendo las condiciones técnicas necesarias y las garantías para que efectivamente el grillete funcione como nosotros asumimos que tiene que funcionar. Incluso, doctor Valverde, hay un informe de la Contraloría General del Estado que determina que la cantidad de grilletes que fueron adquiridos por el Ministerio de Justicia y su funcionamiento no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos ni actualizados, lo que además ha causado, según este informe de la propia Contraloría, un perjuicio para el Estado de $9,5 millones de dólares. Es decir, además hay un reporte de Contraloría que dice que efectivamente no se verificó el funcionamiento y las condiciones técnicas de funcionamiento y calidad de estos instrumentos. A mí me parece que en este caso del grillete está ocurriendo una situación que no es de exclusividad del grillete, pero que en nuestro país ocurre muchas cosas. Salta alguna cosa, empezamos a revisar la cadena de la responsabilidad para atrás y encontramos una serie de situaciones que no han estado bien. O sea, yo creo que la experiencia de esto es que nuevamente por una situación de un señor que obviamente que evidencia lo que está pasando. Evidencia lo que está pasando, pero también de un señor que estaba vinculado al gobierno anterior, que está inculpado en temas de malos manejos económicos, ¿no? Y que de alguna forma es de importancia nacional, ¿no? Ahí empezamos a retroceder qué está pasando con el grillete y según lo que va apareciendo en la prensa, hay una serie de situaciones como por ejemplo lo que denota Rosana, el informe de Contraloría. Entonces, hay situaciones, como digo yo, que ya empiezan a complejizar más el tema y que denota que nosotros podamos tener una respuesta. Porque si es que en el manejo de la contratación, no, ya hubo situaciones que no se lo hicieron conforme el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no? Si es que, por ejemplo, no se garantizó desde un inicio el buen funcionamiento, ¿no? La garantía para que efectivamente lo que estamos contratando y lo que estamos adquiriendo va a cumplir el objetivo que nosotros queremos, es decir, que la persona que va a estar monitoreada por un grillete tenga la seguridad de que no lo puede burlar y que por lo tanto se va a cumplir la inmediación con el proceso. Efectivamente, esto requiere una respuesta inmediata de las autoridades responsables del uso del grillete. Y aquí, entonces, también tenemos que retroceder. Es
es decir, quién contrató, en qué tiempo se contrató, en qué tiempo se adquirió, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que ofrecía la empresa, qué otras empresas tenían frente en el tema de la contratación? ¿Por qué se le seleccionó a esa empresa? ¿Fue únicamente ella quien ofertó? Entonces, porque aquí en el mal funcionamiento, en cambio ya nos vamos al tema principal que nos preocupa, es que no está cumpliendo el objetivo. Claro. Hay este aspecto de carácter tecnológico, técnico, pero hay el otro que es tan o más grave, que configura una situación de negligencia culposa, dicha por el fiscal general de la Nación el día de ayer ante la Asamblea. Señala el fiscal que todo hace pensar que otra persona llevaba el grillete por algunos días. Sonaron 245 veces las alarmas del grillete, pero no se reportó a través de la cadena de mando como debía haberse hecho. Las declaraciones de Granda son realmente lamentables, en el sentido de que él no se había enterado absolutamente nada. Nuevamente citando a Roberto Aguilar, dice, él se sentó a esperar que le avisen de las alarmas y nunca le avisaron. Esta parte de la actuación negligente del Estado, de las entidades del Estado, de los funcionarios que debían haber supervisado este sistema, ¿cómo se lo debe tratar en el sistema judicial ecuatoriano? Lo que yo le decía antes al inicio es que esto debe estar en los mandos medios, ¿no? Es decir, o sea, quién tenía que reportar, porque asumimos que es como el 911, ¿no? Una cabina de mando donde que están las personas viendo 24 horas qué pasa con todas las personas que tienen el grillete en el Ecuador. Se dice que el grillete funciona exactamente con la señal, como con la señal de un teléfono celular. Entonces, lo que dicen los expertos es que, por ejemplo, si usted ingresa a un ascensor, ¿no? Se pierde la señal. Entonces, está dentro del manejo normal de que usted pueda perder la señal. Sí, digamos que segundos. Funcionan como GPS. Claro, segundos y tal, ¿no? Pero si usted ya ve que la pérdida de la señal ya es 4 minutos, 5 minutos, usted ya tiene que despertar una alarma porque efectivamente algo está pasando con esa persona que está utilizando el grillete. Como le dije al inicio, yo creo que los abogados siempre vamos atrás, es decir, ¿quién es el primer responsable que tenía que reportar? Si es que la persona que está en la cadena en la cabina de mando, ejemplo, el 911, no reportó, ya tenemos un primer responsable. Luego tendríamos el segundo responsable, la persona que tiene que recibir los reportes. Exigió que le den los reportes, pidió, porque es parte de mi responsabilidad, pasar los reportes y decir, yo durante mi turno, durante las 8 horas que yo estuve aquí, no pasó absolutamente nada. Es que además, doctor Valverde, parece un chiste, que es lo que hemos venido hablando varios días aquí, el hecho de que las autoridades ecuatorianas, que todos los ecuatorianos nos enteremos de la fuga de Fernando Alvarado, porque él mismo nos va avisando a través de un mensaje de WhatsApp. Claro. A lo mejor si no lo hacía todavía no sabíamos que él había salido del país. De un país de caricatura. La ironía de la vida hace que una persona que estaba llamada a tener la inmediación con el proceso se vaya despidiendo y además agradeciendo por el buen trato. Entonces, eso quiere decir también que irónicamente él va diciendo, el sistema al que yo me sometí no funcionó. Y lo estoy demostrando. Es más, se dice que el grillete de él está totalmente íntegro. O sea, ni siquiera denota manipulación, no está averiado, que nosotros es lo primero que nos imaginábamos, que esta persona, digamos, de alguna forma le destrozó al aparato electrónico para poder desprenderlo. El reportaje de la televisión da cuenta que esta persona se lo retira y se lo pone el rato que él quiera. O sea, es totalmente a mi modo, como un reloj. Yo me lo pongo y me lo retiro. Entonces, la conclusión final es, este rato, si es que yo fuera responsable del sistema, lo primero que tengo que hacer es verificar toda la información que me están dando. ¿Qué deberían hacer los jueces que han impuesto el uso del grillete a aproximadamente 2.250 ecuatorianos que hoy mismo lo están usando? Yo como juez lo primero que haría es que este rato me dé un reporte de la utilización del grillete de la persona, el Ministerio de Justicia.
que me dé el reporte. Efectivamente se está cumpliendo, no hay ningún riesgo, la persona está siendo monitoreada, reporta el uso normal del grillete, no ha habido ninguna alarma. Entonces, con ese reporte, usted tiene una certificación de la entidad que tiene que garantizar la seguridad de la utilización del grillete, de que las cosas están funcionando perfectamente. Con eso, usted no tiene por qué tomar otro tipo de situación, porque recordemos el tema del estándar internacional, ¿no? La libertad es la regla. Si a una persona se le ha dado el grillete y esa persona está cumpliendo estrictamente lo que le dijo el juez, no hay por qué cambiar. No hay por qué cambiar, porque él está, como digo, en muchas de las ocasiones los jueces, por ejemplo, utilizan no solo una medida, sino 2 o 3, y por ejemplo una prohibición de salir del país. Y la acompañan incluso con la presentación periódica. Entonces, si usted está con grillete y usted tiene la verificación en la secretaría y ante el juez de que la persona vino, está viniendo el lunes, el miércoles y el viernes que usted le ordenó, está funcionando perfecto. Es decir, la medida está como tiene que estar. No hay por qué cambiarla, no hay por qué modificarla. Pero en el tema del grillete, respondiendo a la pregunta de Gustavo, yo sí pediría un informe que me garantice que la entidad pública responsable me está diciendo que está funcionando bien. Este rato, frente a todos los reportes que salen en los medios de comunicación, como lo que acabamos de ver en Teleamazonas, como la propia verificación, porque hay gente que dice, yo sí reporté, se dice que también hay la información de que ellos hacen un control C, control B, respecto a los reportes, y lo único que hacían era eso. Entonces ahí hay una negligencia de la persona, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que todos los días el grillete solo reportaba eso. Entonces ahí ya tenemos un responsable. Ahora bien, pero como digo, si es que ese responsable reportó eso y la otra persona no tenía ningún tipo de información, esta persona estaba cumpliendo su papel, pero le estaba engañando al otro. ¿Y cuál sería? A mí me parece que también hay que ver las situaciones, ¿no? ¿Qué me parece aquí que podrían tomar en cuenta las instituciones públicas y los funcionarios públicos? Como bien decía Gustavo antes, ¿no? A veces no ponemos las buenas prácticas. Me parece que ahora esta es una enseñanza yo haría lo siguiente. Si es que yo estoy supeditado a recibir los informes de los mandos medios, este rato está demostrado que eso no funcionó. ¿Qué tiene que hacer el responsable directo con el ministerio? Es hacer un monitoreo él personalmente, ¿no? Digamos que aleatoriamente, cada 3 semanas me voy yo, y hago yo la verificación. Es decir, yo quiero verificar el grillete de tal persona. A ver, repórteme en las cámaras. Repórteme en el tema electrónico. A ver, muy bien, tal, está funcionando bien, de esta otra persona, tal. Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? No solo estoy esperando que ellos me informen a mí, sino yo me voy y digo, yo quiero verificar aleatoriamente, y me puedo establecer una vez cada 8 días, cada 15, cada 3 semanas, ya dependiendo de las circunstancias, pero yo tomo la iniciativa de yo ir a verificar con mis propios ojos y con el equipo técnico necesario. Claro, con el equipo técnico necesario, y yo verificar para que no solo estar supeditado a los informes que me están dando de que todo está funcionando maravillosamente y que no hay ningún problema. Doctor Valverde, también nos gustaría conocer cuál es la opinión que tiene usted respecto de este otro caso que se ha suscitado justamente a partir de la fuga de Fernando Alvarado, que es el traslado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, de la cárcel 4 de Quito hacia el CRS de la Tacunga. Algunos sectores advierten que no se ha seguido el debido proceso, que se estaría vulnerando sus derechos. El día de ayer en Cotopaxi no se aceptó tampoco este habeas corpus que la defensa de Glass habría solicitado. Se habla de que él tiene algunos problemas de salud. Nos gustaría conocer cuál es la opinión jurídica que tiene usted al respecto. Las personas que están privadas de libertad, de acuerdo a lo que nosotros decidimos como ecuatorianos, constituyen un grupo de atención prioritaria y preferente.
que es algo lo que a veces no nos gusta, pero así lo definimos, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener prioridad y preferencia en el trato, porque en determinadas situaciones nosotros, y la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal establece la serie de catálogos de derechos a los que ellos tienen, porque están obviamente en otra situación distinta a las personas que nos podemos movilizar libremente y que no tenemos ninguna restricción en el ejercicio de nuestros derechos. Obviamente que la situación del tema de la salud es un tema prioritario, porque si usted no garantiza la salud, ergo no garantiza la vida. Así de sencillo es el tema. Entonces, aquí se dijo que por un tema hay unos informes, y por tema de seguridad se realizó. De acuerdo, un reporte de inteligencia se dijo. Claro. A mí me parece que ahí no hay, en principio, no hay ninguna vulneración de derechos. ¿Por qué? Usted le está trasladando a una persona a 1 hora de distancia del lugar en el que estaba, geográficamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, no es que, a ver, si yo tengo si él tiene toda su familia en Quito, que creo que no es el caso porque más bien lo tiene en Guayaquil, se supone que la persona tiene que estar lo más cercana a su entorno familiar para recibir la visita permanente de sus familiares y en consecuencia no desarraigarse familiarmente y tener ese acompañamiento físico, emocional, psicológico que se hace necesario cuando la persona está privada de libertad. Entonces, a mí me parece que ahí no hay una vulneración, porque no es que le está llevando al otro extremo del país, ni mucho menos. Está a 1 hora del centro que estaba anteriormente. Lo que sí habría que ver es cuáles son los reportes. Por ejemplo, temas de alimentación, temas de las condiciones físicas. Entiendo yo que van a ser iguales a las otras. Si es que las otras les daban algún tipo de privilegio, eso no significa restricción de derechos, porque más bien usted estaba en otra situación que le ponían en privilegio frente a otras personas privadas de libertad. Si hay el tema de salud, ahí sí, efectivamente, habría que ver si es que el centro le puede brindar, porque justo un observador internacional dice que el vicepresidente tiene algún tema delicado de salud, pero eso, por ejemplo, incluso no necesariamente implica regresarle al lugar que estaba, es prestarle la atención médica en el centro de la Tacunga en el que está ahora, la especializada que requiere. Volviendo al tema de Fernando Alvarado, ¿qué sentido tiene la prisión preventiva que dictó la jueza 4 días después de que Fernando Alvarado hizo alarde de su fuga? Suponemos que será el debido proceso. Bueno, el tema de haber cambiado la medida es lo que hablamos al inicio, ¿no? El juez le hace una advertencia a usted para que, si es que no cumple las medidas, se pueda. En este caso, estamos hablando de una persona que incluso tenía prohibición de salida del país y que salió burlando todos presumimos que salió. No hay ningún reporte realmente de que él haya salido o cómo salió del país ni en dónde se encuentra. Tampoco hay una solicitud de ningún país o un contacto diplomático de ningún país con Ecuador sobre este tema. Ahora, qué grave que sería que estamos presumiendo que salió del país y esté aquí. Entonces, eso que a ver, si no tenemos el escenario seguro, lo primero que tendría que hacer es que inteligencia esté trabajando al interior del país para verificar y dar certeza de que no está aquí. Es que se separó del grillete. Claro, ese es un hecho. De que no hay la certeza de que él no está aquí, en primer término. Y luego, ya se hará a ver, aquí en el tema de extradición y todo, sabemos que depende del Estado que es requerido. Es decir, nosotros los ecuatorianos podemos estar haciendo todas las gestiones y queremos efectivamente que la gente venga, pero quien toma la decisión final es al Estado al que se solicita la extradición. Y ahí ya vamos, ahí en cambio ya entran otro tipo de intereses políticos, temas de afinidades con la persona, por qué se le concedió, si es que se le concede el asilo, si es que le concede el asilo, el Estado ya le está dando un mensaje. Yo le estoy considerando perseguido político. Sí, el tiempo lamentablemente se nos agota. Quisiera hacer una última pregunta con todo esto. ¿Cómo queda el sistema judicial ecuatoriano en términos generales? Y hay una frase que nos preocupó hace muy pocos días, dicha por un destacado colega suyo, el doctor Carlos Castro, quien advirtió en una entrevista que mantuvo con este medio de que existe un alto riesgo de que el correísmo nuevamente se tome el Consejo de la Judicatura. A ver, yo creo que el sistema de justicia, la administración de justicia, no hay nada que decir contra ella porque ha cumplido su rol.
Es decir, en este caso del tema del grillete, hemos establecido que 8 son las funciones a quien les toca la responsabilidad y por lo tanto no se le puede endilgar al juzgador ningún tipo de... Pero el Ministerio de Justicia no es parte del sistema judicial ecuatoriano. No. No se lo puede concebir así. No. El Ministerio de Justicia es una dependencia del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el otro poder del Estado, con completa independencia. Entonces aquí nosotros no tenemos nada que ver, porque como digo, el manejo... Resulta que la otra función, la función ejecutiva, burla entonces las decisiones y las intenciones de la función judicial. La responsabilidad está en el Ministerio de Justicia, que es el encargado del manejo de los grilletes. Entonces, como le digo, aquí la Administración de Justicia no tiene nada que ver. Es más, recuérdese aquí que, por ejemplo, al inicio, cuando ya nos llegó el WhatsApp de él que anunciaba que se fue, ¿no? La gente empezó a decir, esta jueza no dictó la prisión preventiva. No, señor. La jueza solo se puede mover dentro de la esfera que el COIP le autoriza. Es decir, y esto tiene una lógica. Si es que la fiscalía dice, quiero tal medida, usted como encausado, ¿de qué se va a defender? De la medida que le está solicitando la fiscalía. Usted va a contraargumentar respecto a esa medida. Y si es que usted se defendió de esa medida, mal podría la jueza o el juez terminar dictando otra medida distinta de la que usted se defendió. Entonces aquí la fiscalía le pidió a la jueza de la Corte Nacional que se le ponga el dispositivo electrónico y la prohibición de salida del país. Sobre eso la defensa técnica de Alvarado se defendió y la jueza terminó ordenando. Entonces no es responsabilidad. Los jueces discutimos y nos pronunciamos respecto a las medidas que solicite el fiscal. No podemos movernos un centímetro más de lo que el fiscal pidió, porque esa es la seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico, y nosotros estamos para garantizar aquello. Entonces aquí, como le digo, el tema de la Administración de Justicia no tiene por qué sufrir ninguna situación de crítica, porque nosotros no está bajo nuestra responsabilidad el monitoreo y el manejo de los grilletes. Como dije antes, esto es un tema de reflexión, no solo para el Ministerio de Justicia, sino para todos los funcionarios públicos de los que tenemos que está bajo nuestra responsabilidad. No siempre esperemos que nos informen. Ahora, también tomemos iniciativa. Más allá del tema de responsabilidades, lo lamentable es que sigue imperando la impunidad en el país. Sin duda, esto es un mensaje gravísimo y hablar del tema de la impunidad es hablar del desprestigio del sistema. Eso es lo más lamentable. Gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY.